Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de En el Dios. nombre del Señor, que el Señor les bendiga a mis hermanos y oyentes. Reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecidos estamos para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Qué privilegio tan grande es. Vamos a comenzar este servicio leyendo nuestras Biblias en el Salmo 30. Salmo 30. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, y me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento sea su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Señor bendiga su palabra. Incline su cabeza y vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, porque por tus bondades, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, estamos enfermos, Señor, y tú nos sanaste, Señor. Tú eres nuestro ayudador, Señor. Tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro todo, Señor. Señor, a pesar de las luchas y de las pruebas, Señor, y de todas estas cosas, Señor, estamos de pie por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que si algún enfermo, Señor, que reciba sanidad, Padre Celestial. Si alguno, Señor, con problemas, Padre Celestial, te pido que tú lo ayudes, Señor. Ayúdalo, Padre Celestial. Y te pido, Señor, cuando yo vaya a entonar este cántico, Señor, te pido, Señor, que este cántico sea para ti, Señor. Este cántico es para ti, Padre Celestial, porque tú eres digno de toda gloria, honra y poder, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a nuestros signarios. En la página 70, el himno 136. Mi culpa él llevó. Cansado este se vine al Salvador, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, y eterna dicha hay en su amor, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré. Señor, gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz se debo mi canción, mi culpa Él llevó.
culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Amén. Él llevó nuestras culpas, él cargó todos nuestros pecados, como dice la palabra. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Ahora estemos atentos a lo más importante, que es la palabra del Señor. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Que el Señor les bendiga. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes amigos y hermanos que están en la presencia del Señor en esta hora, que tienen esa hambre y sed de Dios. Por ese motivo están viendo este servicio especial para la gloria del Señor. Le damos la bienvenida a usted, los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y no sin antes recomendarle que tenga su Biblia a la mano, que tenga lápiz y papel a la mano para tomar nota, y lo más importante es que abra su corazón a la palabra. Por eso le decimos que tenga una Biblia a la mano para que usted se dé cuenta de que las cosas que estamos hablando son cosas tomadas de la Biblia, y por esa razón usted va a abrir su corazón con confianza a la palabra, porque no soy yo el que está hablando, es el Señor, porque es todo tomado de la Biblia. Bueno, vamos a tomar una escritura para entrar de una vez en el tema. Vamos a leer en el libro de Juan, libro de San Juan, el capítulo 11. Vamos a leer 2 versículos en esta oportunidad. Y bueno, allí vamos a tomar un texto para el tema del día de hoy. Leemos el libro de San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Vamos a leer 2 versículos. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra. Le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Vamos a leer hasta allí. Le invitamos a que nos acompañe a hacer esta oración, que nos respalde en esta oración. Señor bendito, en esta hora, Señor, estamos agradecidos, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros, bendito Dios. Nos has prosperado, Señor, espiritualmente, Señor. Nos has dado de tu espíritu, Señor. Nos has dado tantas cosas que nosotros desconocíamos, cosas que ignorábamos, Señor, pero que estaban allí, Señor, que son nuestra herencia, que tú las guardaste para nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor, por eso. En
en este tiempo tan oscuro, en este tiempo tan perverso, Señor, te pedimos que seas con nosotros, Señor, a cada momento. Que siempre tu ángel, ese ángel que tú prometiste que estaría acampando a nuestro alrededor, siempre esté con nosotros, Padre, guardándonos del peligro, guardándonos de las acechanzas del diablo. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos, Señor, para la gloria tuya. Tú sabes de qué tienen necesidad tus hijos, Señor. Dáselos, Señor. Dale la respuesta a su pregunta. Dale esa palabra que cada uno necesita, Señor. Muchas veces de consuelo, de exhortación, de enseñanza. Tú sí sabes, Señor. Tú sabes qué es lo que tus hijos necesitan. Así como nosotros en lo natural, Señor, sabemos lo que nuestros hijos necesitan y se los damos. Así te pedimos que seas con nosotros hoy, Señor, dándonos, Señor, ese alimento, dándonos esa cobertura, Señor, ese Espíritu Santo para que nos vista, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos nuevamente. Te damos las gracias, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y en este día vamos a tomar esta pregunta que el Señor hace acá. ¿Crees esto? Ese es el título del tema. Y hoy el Señor le hace esa pregunta a usted también. El Señor le pregunta a usted, viendo las maravillas, viendo las señales, las sanidades, como el Señor ha hablado, todas esas cosas que el Señor, las que estamos viendo acontecer acá en nuestro tiempo, cosas que en otro tiempo no se habían visto, que se vio allá en algunos tiempos en una persona, en un creyente, se vieron algunas manifestaciones, pero en este tiempo el Señor nos ha dado la totalidad de esas manifestaciones. ¿Y cómo no creer a eso? Seríamos insensatos si no creyéramos estas cosas aún viéndolas. Aunque hay muchas personas, aún hasta llamados creyentes de la palabra, del mensaje, que ven estas manifestaciones, ven estas maravillas, estas cosas como Dios está hablando, como Dios está exhortando, como Dios está limpiando a su pueblo, como Dios está haciendo esa obra maravillosa y rápida. Y aún así, no lo ven, no lo creen. Pero hay que hacer una sola cosa. Lo que hay que hacer es orar para que Dios, aquel que sea de Él, que esté cegado por las enseñanzas viejas, por las cosas del pasado, que se recrea solamente en lo que los demás hicieron, pero se ha conformado al mundo, entonces hay que orar por aquellos, esos creyentes, esos hermanos que aún se niegan a creer estas cosas. Vamos a hacerlo. Dios oye la oración, y si están predestinados por Dios para entrar en esa nueva etapa que Dios está esperando que nosotros entremos, entonces Dios lo hará, Dios les revelará esa palabra en su corazón y ellos entenderán y se arrepentirán, bueno, de lo que pudieron haber dicho, pero lo más importante es que acepten la palabra, que acepten la revelación de Dios, que acepten lo que Dios está dándonos en este tiempo, y esa va a ser la misma pregunta que el Señor hace en este momento. Él se las va a hacer en ese momento. Después que les revele la palabra, Él les va a decir, ¿crees esto? Y sin duda, si Dios se los revela en su corazón, ellos dirán, sí, Señor, lo creo. Así como nosotros, por la gracia de Dios, no que nosotros nos hayamos ganado algo, es por misericordia de Dios. Dios también nos ha hecho la pregunta y nosotros les hemos dicho, sí, Señor, lo creo. Y no solamente con los labios. Esa palabra, esa respuesta de que creemos tiene que ser acompañada por nuestra forma de vida, tiene que ser acompañada por nuestro vivir diario. Aquí en esta escritura que tomamos, sabemos cómo estaba el Señor hablando con la hermana de Lázaro, con María y con Marta, diciéndole qué era lo que iba a pasar. El Señor le dijo,
Y vamos a leer desde el versículo 20. Dice, entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Le dice Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella estaba viendo la primera resurrección, cuando los muertos en Cristo resuciten, lo cual estamos en este tiempo, hoy en día, esperando. Estamos a la expectativa, esperando ese día. Pero acabo de captar algo aquí, el Señor me acaba de dar algo, de que hay muchas personas, hoy en día, que por las cosas que están aconteciendo, el miedo, el temor los ha arropado, los ha tomado, y muchas veces porque se han descuidado en buscar las cosas de Dios, en meter en su hogar, en su casa, a Jesucristo, de incluirlo en el árbol genealógico, ¿cómo decirlo así? De incluirlo en la familia, de incluirlo en el hogar, en todas las cosas que se hagan, incluir al Señor Jesucristo. Mucha gente se han conformado con meter a su hogar la religión, la tradición, muchas otras cosas que el mundo ofrece, porque son cosas del mundo, la religión, la tradición, todas esas cosas son cosas del mundo. Pero le estamos hablando aquí es de lo espiritual, de que el Espíritu Santo se complazca en estar allí, en ese sitio, en ese hogar, en ese lugar donde se le honra, donde se le respeta, donde se le obedece. Y mire lo que dijo Marta. Mas también sé ahora que todo lo que pidiere de Dios, vamos a leer más arribita, el versículo 21, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Si el Señor está en cada hogar, si el Señor está incluido, así como les acabo de decir, en nuestra familia, no hubieran tantas desgracias, no hubiera tanta desconsuelo, tanto sufrimiento. ¿Por qué? Porque no importaría si algún familiar se va, lo importante es que se vaya con el Señor. Si parte con el Señor, que no le vaya a pasar como le pasó al joven rico. El joven rico murió y fue sepultado y apareció en el infierno, pero que le pase como Lázaro, el mendigo. No Lázaro, Lázaro el mendigo. Lázaro el mendigo murió también, pero fue llevado de los ángeles. Es una diferencia muy grande. Y cuando el rico estaba en el infierno, Lázaro estaba con el Señor. Dice la Biblia que estaba con Abraham, pero ese Abraham tipifica a Dios. Era con Dios que estaba allí, en el seno, o sea, que estaba allí disfrutando ese descanso. Entonces, eso es lo que hace falta en cada hogar en este tiempo, incluir al Señor Jesucristo. Por eso hemos tomado esta escritura. ¿Crees esto? Esa pregunta se le hace el Señor a usted también en el día de hoy. El Señor le pregunta a usted, ¿cree esto? Usted dama, usted caballero, usted niño, usted anciano. El Señor le pregunta, ¿crees esto? Porque es necesario que nosotros escuchemos la palabra del Señor para que esa fe, como dice la palabra, la fe viene por el oír, esa fe venga a nosotros, esa revelación, porque la fe es revelación, esa revelación venga a nosotros. Entonces, ¿cómo va a venir si nosotros no estamos escuchando la palabra del Señor? Nos ponemos a escuchar cualquier cosa. Es importantísimo eso, escuchar la palabra del Señor. Y no importa que le digan fanático, no importa que le digan legalista, que le digan lo que le digan. Siempre el enemigo va a tratar de contradecir
Siempre lo ha hecho y siempre lo hará hasta que llegue su día. Entonces, él va a contradecir todo lo que diga Dios. O va a tratar aunque sea de desviarlo un poquitico. Si logra el enemigo en usted desviarlo un poquitico de la palabra, aunque sea un milímetro, aunque sea una letra que agregue de más, como pasó con Eva, que el enemigo le agregó 2 letras, y eso trajo destrucción, eso trajo muerte, eso trajo caos. Entonces, que no nos pase a nosotros eso, que el enemigo nos quiera mezclar la palabra, que el enemigo nos quiera tratar de desviar un poco de la verdad, porque déjeme decirle que el diablo también usa la palabra, el diablo también usa la Biblia, porque se la citó al Señor Jesús, allá en la tentación en el desierto, le citó la palabra, le citó un versículo del Salmo 91, y le citó otras palabras. Entonces, él sí, es verdad, él las usa, pero las tuerce, las mezcla con algo. Y nosotros no debemos aceptar eso, que venga el enemigo usando a cualquier persona, muchas veces un religioso, muchas veces una persona que dice ser un creyente, una persona que dice ser un cristiano, pero el enemigo, esa persona no vigila y el enemigo lo usa para desviar a los hijos de Dios, para desviar a aquel que está creyendo la palabra, que anda buscando creer la palabra, que anda buscando de Dios, que necesita en su alma la presencia del Señor Jesucristo. Pero entonces aquella persona no vigila y lo que hace es mezclarle un poco la cosa allí o desviarlo un poquito. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, cosas que no están en la Biblia o que contradicen muchas veces lo que dice la palabra del Señor. Entonces eso le causa un mal a aquel que está escuchando. Entonces no debemos, o sea, por eso debemos informarnos. Si yo le digo a usted la palabra de Dios dice esto, tengo que decirle dónde lo dice. Y si no se lo digo de una vez, un ejemplo que estemos hablando personalmente, y yo no cargo mi Biblia, y no tengo cómo buscársela, entonces le digo, bueno, yo le doy la respuesta en otra ocasión cuando nos veamos. Y cuando nos veamos, bueno, ahí está la respuesta, tengo que tenerle la respuesta. ¿Dónde, en qué parte dice la Biblia esto? Porque hay muchas cosas que la gente inventa. Y le dicen también, le hacen la misma pregunta, ¿crees esto? Y la gente pensando que es cosas de Dios, dicen, sí, yo lo creo. Y se aferran allí. Pero qué maravilloso es cuando nosotros nos fundamentamos en la palabra. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, todo lo que usted pueda ver, tener materialmente, todo eso se lo va a comer la candela. Todo eso va a pasar, todo eso va a morir. Lo único que va a permanecer es la palabra. Entonces, ¿dónde tenemos que nosotros fundamentarnos? ¿Dónde tenemos que pararnos nosotros? En la palabra. El único lugar estable en el cual nosotros podamos tener confianza de que no nos vamos a caer en cualquier momento. Porque la palabra del hombre es falsa. El hombre es falso, diciéndolo humanamente. Pero si ese hombre está hablando de acuerdo a la palabra, cosas reveladas por el Espíritu Santo, cosas bíblicas, que lo que está hablando es de acuerdo a la palabra, entonces usted se puede parar firme allí. Y eso no tiene que ser una cosa que por enseñanza, que usted lo diga, lo repita por enseñanza. No, usted tiene que tener su propia experiencia. Usted tiene que tener su experiencia personal con Dios. Y tenemos una escritura acá también en el libro de Lucas. Vamos a buscarla por acá. El libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Dice la palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Entonces hay muchas personas hoy en día que Dios le ha hecho la pregunta, ¿crees esto? Y dicen, sí, Señor, yo creo esto. Pero siguen haciendo las cosas contrarias. Siguen contradiciendo la revelación de Dios, la palabra del Señor, sin darse cuenta. Porque la palabra nos dice allá en el libro de Apocalipsis,
en el capítulo 3, del versículo 14 en adelante, hay una parte que dice, creo como con el 16 por ahí, que nos dice que esta edad es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, y no lo sabe. Hoy en día hay gente en esa condición. Han caído en esa condición, en la condición de la edad de la Odisea, en la condición de este tiempo, de la edad de este tiempo, una condición mundana, aún estando en la iglesia, aún escuchando la palabra, aún diciendo que creen esto, pero cuando se les es presentada la palabra del Señor, dicen, no, esa parte yo no la creo. Déjeme decirle que en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice que si nosotros cumplimos toda la palabra, o sea, la creemos, y fallamos en un punto, somos hechos culpables de todo. O sea, que si decimos que creemos lo que dice la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero hay una parte que decimos, yo no creo eso, o a mí no me parece, o tengo que buscarlo, o tengo que hacer esto o aquello. No, no, no. Usted tiene que saber si usted cree o no cree. Y si cree, tiene que vivir esa palabra. Ese es lo que le agrada a Dios, eso es lo que está exigiendo Dios en este tiempo. Que si nosotros decimos que creemos esto, entonces vivámoslo, aceptémoslo, prediquémoslo, testifiquémoslo, porque cada uno de nosotros tiene que tener una experiencia de eso. Así como yo la he tenido, usted también puede haberla tenido, entonces testifiquemos de eso. Dios ha hecho maravillas con nosotros, testifiquémoslo. Dios nos salvó, nos sacó del mundo, testifiquémoslo. Dios no solamente nos sacó del mundo, sino que nos limpió, nos dio el Espíritu Santo, nos dio de su naturaleza divina, nos está perfeccionando, testifiquemos de eso. ¿Y cómo lo hace Dios? Por medio de su ministerio, por medio de los dones del Espíritu. Así es como Dios lo hace. No le busquemos la vuelta a la cosa. No estemos tratando de, no hagamos como los fariseos. No, los fariseos decían, cuando venga el Mesías, se tiene que venir es de nosotros, de los fariseos. Y los saduceos también decían, cuando venga el Mesías, tiene que venir es de los saduceos. Resulta que el Señor vino por allá en humildad, en un pesebre, y no lo aceptaron. Porque no era de su escuela teológica, porque no era de su religión, de su denominación o de su tradición. Entonces hoy en día también hay gente así, que si Dios se va a manifestar, tiene que ser ahí en su iglesia. Se están denominando, se están apartando, ellos mismos se están apartando. No es que Dios los está apartando, no, esas mismas personas se están apartando, porque Dios no aparta a nadie, Dios no rechaza a nadie. Si está haciendo lo que Dios exige, Dios lo acepta, Dios está esperando con los brazos abiertos, pero nosotros tenemos que ser como Dios dice, no como a nosotros nos parezca, ni como fuimos enseñados o como a nosotros nos parece que es así, no, es como Dios dice que tenemos que hacerlo. Por eso el Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El Señor ha dicho en este tiempo, aquí está la forma como yo me voy a manifestar por medio de los ministerios. Aquí está la forma como yo voy a limpiar a mi pueblo, porque estábamos sucios, estábamos desviados, habíamos perdido el paso, como dijo el profeta. Entonces, ¿cuál es la forma de nosotros encaminarnos Dios otra vez a que recobremos el paso, a que recuperemos otra vez y empecemos a caminar correctamente, en el camino correcto, por medio de los ministerios? La palabra de Dios lo dice, para que aquel que no conoce a Dios lo conozca, y aquel que conoce a Dios que está desviado se ha vuelto otra vez al camino correcto. Lea Efesios capítulo 4, allá habla de los ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para la perfección, para la obra del ministerio. Entonces, ¿cómo Dios va a llevar a perfección a una persona si no cree eso? Si no cree que hay un ministerio
dado por Dios, porque la Biblia lo dice, y Dios mismo constituyó, Dios lo dio, Dios fue el que lo constituyó y Dios fue el que lo puso. Aquellos que se ponen ellos mismos no están ahí en esa lista, no están anotados con el Señor. Pero a los que Dios pone, a los que Dios constituye, esos sí están en la noticia de Dios. Y con eso, despreciados del Señor, como el Señor lo dijo, cuando estaba haciendo aquella oración que dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las hayas revelado a los niños. No es que habían puros niñitos allí, no, eran los despreciados, los rechazados del mundo, esos eran los que estaban recibiendo la revelación, los que estaban aceptando, los que creían eso y lo estaban viviendo, lo estaban demostrando con su vida. ¿Por qué? Porque ellos creyeron eso y dejaron sus redes de pescar. El otro creyó eso y dejó su mesa de cobrar impuestos. El otro creyó eso y dejó la escardilla y el machete por allá. Cada uno fueron dejando sus cosas. Cada uno fueron dejando lo suyo, lo humano. Y se enfocaron a vivir lo que acababan de creer, lo que el Señor les preguntó. Cuando les dijo, sígueme. Si ellos hubiesen querido, se quedan y no siguen a nadie, no siguen al Señor Jesús. Pero ellos lo creyeron y lo siguieron hasta el final y lo demostraron. Siempre estuvieron con Él. Cuando los 70 se fueron y dijeron, Señor, se están yendo, que se vayan, dijo el Señor. ¿No se quieren ir ustedes también? Entonces, hoy en día, el Señor usa estos ministerios para perfeccionar a su iglesia, para encaminarla otra vez, para limpiarla, y le hace la pregunta nuevamente a usted, ¿crees esto? Y si su respuesta es sí lo creo, entonces empiece a vivir la palabra. Pero si su respuesta es no lo creo, como hemos tenido experiencia de personas que, por ejemplo, ayer yo estuve hablando con un vecino, y yo le estaba hablando de que el Señor nos limpia los pecados, que el Señor nos deja como si nunca hubiésemos pecado. Y él dijo, yo no creo eso. ¿Cómo alguien puede pensar eso? Que Dios le va a perdonar todos los pecados que tenga, al drogadicto, al asesino, al maluco, al violador, al mentiroso, a todo el que hace maldad. Yo le dije, esa es la diferencia. Que usted dice no creo y Dios no le perdona esos pecados, pero yo sí lo creo, les digo, y por eso Dios me lo perdonó, porque yo sí le creo. Y Dios le hace la pregunta a usted en este día, en esta hora, le hace la pregunta a usted, ¿crees esto? ¿Que Dios puede perdonarte los pecados? Y si ya se los perdonó, ¿crees esto? ¿Que Dios puede perfeccionar tu vida? Y si ya la perfeccionó, o está en esa etapa, ¿crees esto? Lo que viene, porque vienen muchas cosas, hay promesas que no se han cumplido, que van a cumplirse, cosas que Dios dijo, que iban a acontecer, así como a Abraham, el Señor le dijo, vas a tener un hijo, y Abraham lo creyó, y duró 25 años esperando, por eso es llamado el padre de la fe. Él no sabía en qué momento, que Dios no le dijo cuándo, pero llegó el día, cuando tenía 99, que Dios le dijo, ha llegado el tiempo de la promesa. Ha llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa. Y Dios no solo lo puso más joven, sí lo hizo, Dios lo puso más joven, pero lo más importante es que transformó su cuerpo para recibir a su hijo. En este tiempo, el Señor también ha hecho esa promesa. Una promesa de transformación, una promesa de que estos cuerpos serán cambiados, no solamente que van a ser rejuvenecidos, porque si el Señor no le cuesta nada hablar la palabra y somos rejuvenecidos, pero los jóvenes también se cansan, los jóvenes también, por más que puedan resistir, que sí resisten más que un viejo, pero también llega el momento que se cansan, no pueden durar, vamos a decirle, un mes trabajando continuo sin dormir y sin comer. Un mes continuo, completo, sin trabajar, o trabajando parejo. No lo aguantan. Nadie aguanta eso. Pero cuando Dios transforma, cuando Dios lo transforme, cuando Dios le
le dé ese cambio que va a haber. Entonces ese cuerpo nuevo, ese sí va a aguantar ese trabajo. Es por eso que necesitamos esa transformación, porque este cuerpo de carne y hueso, este cuerpo que se envejeció y que se envejece y que se sigue envejeciendo cada día y que cada día está más débil, este cuerpo humano no aguanta ese trabajo que viene, ese trabajo que es testificarle o predicarle a los perdidos. Ese trabajo va a ser un trabajo continuo, y por eso, Señor, cuando el Señor dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, ahí es donde vamos a cumplir esa palabra. Es más, desde ahora tenemos que ir de una vez entrenándonos y haciéndola. O sea, no que vamos a empezar a hacer cosas por allí por nuestra cuenta, no, cuando el Señor nos diga. Entonces, es por eso que nos está perfeccionando y nos está dando de su naturaleza divina. Y en esas virtudes de la naturaleza divina está la paciencia. Debemos esperar en Dios que Dios nos dé Él mismo la comisión y que nos diga qué es lo que vamos a hacer, que nos diga a dónde vamos a ir, que nos diga qué vamos a hablar, que sea Él en todo. Y el Señor le hace nuevamente la pregunta, ¿crees esto? Y si lo cree, gloria a Dios. Ha tomado una buena decisión, porque es decisión de cada uno de nosotros. Dios respeta nuestra decisión. Si usted dice, yo no creo eso, yo no fui enseñado así, eso es del diablo, o como lo que usted quiera decir, Dios le respeta su decisión. Y si usted dice que esto es del diablo, usted mismo se está metiendo en problemas, porque está blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque el que hace esta obra no es el hombre, el que está perfeccionando no es el hombre, el que está constituyendo los ministerios no es el hombre, el que dio los dones del Espíritu no es el hombre. Entonces, cuando usted dice que algo contrario, que eso no es de Dios, al decir que no es de Dios, está diciendo que es del diablo, automáticamente, porque hay dos espíritus que se parecen mucho y que tienen poder. Es el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo. Y si usted rechaza el Espíritu de Dios, automáticamente está tomando el Espíritu del diablo. Entonces, cuando Dios nos pone en la balanza, nos pone a nosotros en la balanza y nos dice, ¿crees esto? Y usted dice, no creo, automáticamente está tomando un mal camino, pero eso fue su decisión. Y lo que usted tenga por dentro, eso es lo que va a salir. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús cuando le dijeron que los discípulos comían sin lavarse las manos. Él dijo, lo que entra en la boca no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Entonces, lo que salga de usted, antes de salir, piénselo primero, medítelo, si es de acuerdo a la palabra. Y lo que oiga, escudriñelo a ver si está de acuerdo a la palabra. Si está de acuerdo a la palabra, entonces usted no puede decir que eso no es de Dios, porque concuerda con la palabra. Y el Señor le hace nuevamente la pregunta, ¿crees esto? A cada momento el Señor nos está diciendo, ¿crees esto? Cada día de nuestras vidas el Señor nos está preguntando. Y en cada día de nuestras vidas nosotros tenemos que tomar decisiones. Cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos que tomar decisiones. Y Dios está esperando que esa decisión sea una buena decisión. Que le digamos al Señor, sí, Señor, yo lo creo. Y como yo lo creo, lo voy a vivir. Y eso le agrada al Señor. Esa actitud nuestra. Que nosotros digamos, Señor, yo lo creo. Yo creo que tú enviaste 5 ministerios para perfeccionar a tu iglesia. Y creo que tú enviaste los dones como una herramienta para hacer ese trabajo. Porque un ministerio sin dones no puede funcionar. El ministerio de pastor necesita los dones, necesita el don de sabiduría. ¿Cómo una persona va a ser un pastor si no tiene sabiduría? Cuando le venga una oveja con un problema, con una interrogante, con algo que no le consigue la solución, ¿cómo ese pastor le va a dar una solución
escritural, una solución de acuerdo a lo que dice el mensaje, si esa persona no tiene sabiduría. Si no tiene el don de sabiduría, no puede hacerlo. Entonces necesita el don de sabiduría, el pastor. Necesita el don de ciencia. Necesita eso que Dios ha dado en este tiempo, lo necesita. No solamente el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro, el apóstol, todos necesitan eso para poder ejecutar, para poder darle funcionamiento, para poder funcionar, darle buen funcionamiento como Dios necesita que se haga. ¿Cómo hace una persona para hacer un trabajo? Por ejemplo, si yo le digo a usted que me haga un trabajo de albañilería, construyame una pared, pero no le doy una cuchara de trabajar albañilería, no le doy una pala, no le doy un nivel, una plomada, no le doy nada de eso, usted no podrá construir esa pared. O si la hace, bueno, le va a quedar torcida. Necesita las herramientas correctas. Dios ha constituido sus herramientas correctas y es por eso que nos hace esa pregunta en el día de hoy. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Porque en aquel día, dice la palabra, lo dijo el Señor, en aquel día le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos el mensaje, en tu nombre bautizamos mucha gente, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor lo va a mirar, dice la palabra, no lo digo yo, el Señor los va a mirar y le va a decir, no los conozco, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice a nosotros que la que llama Señor al Señor es la esposa. Es por eso que el Señor les va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque no son su esposa. Es como que a usted le llegue una mujer por ahí, una extraña, a decirle a usted, caballero, le llegue a decir una extraña, Señor, yo soy tu esposa. Usted le va a decir, no te conozco. Así mismo va a pasar en ese día. ¿Por qué? Porque la esposa es la que llama Señor a su esposo. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque el Señor nos dice cuál es el mal, pero también nos da la medicina para que curemos ese mal. El Señor nos dice, bueno, ¿qué tienes que hacer? Cree. No hay que hacer mucho esfuerzo para eso. No hay que esforzarse y sudar. No. Hay que esforzarse en la fe, en creer lo que el Señor ha dicho y en creer lo que el Señor ha dicho para este tiempo. Todo lo que pasó en la antigüedad, todo estuvo muy bien. Cada uno de esos hermanos, cosas que quedaron escritas en la Biblia y cosas que quedaron escritas en el mensaje, cada uno tuvo su tiempo. Magnífico. Perfecto. Gloria a Dios por eso. Pero esos fueron ellos. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de usted y de mí? Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Si somos hijos de Dios, entonces vamos a esperar que Dios nos dé la herencia. Y cuando nos la dé, entonces vamos a ponerla por obra. Vamos a ponerla a trabajar. Porque Dios no le da el Espíritu Santo a los hijos del diablo, no. Dios le da el Espíritu Santo a sus hijos. Y se los da no para que lo tengan de adorno, no para que se hagan unas personas importantes, para que se hagan, como llaman hoy en día, líderes. No, el líder de la iglesia es el Espíritu Santo. Ese es nuestro líder. Entonces Dios no nos da el Espíritu Santo para que hagamos dinero, no. A Dios no le interesa el dinero. A Dios le interesa es la obediencia. Dios necesita es que nosotros creamos esto que dice la palabra y esto que dice el mensaje. Porque está bien, usted lo tiene, está escrito allí, pero eso tiene que ser revelado en su corazón para usted poder vivirlo. ¿Y cómo Dios se lo va a revelar si usted se opone, si usted contradice, si usted dice que eso no es así? Haga una cosa. Mate ese orgullo personal que tiene
ese orgullo ministerial, ese orgullo personal, lo que sea como usted quiera llamarlo. Mate eso, a ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Y humíllese, reconozca que usted se equivocó y empiece a hacer las cosas correctas. No importa que tenga que empezar de cero, lo importante es que su alma no se pierda. Lo importante es que el Señor no le vaya a decir, no te conozco. Que cuando usted le diga, Señor, Señor, véngase, hijo mío, véngase, mi esposa. Y no que le vaya a decir, ¿quién eres tú? No te conozco. Eso sí es feo. Que vaya a haber una sorpresa de esa, porque el profeta dijo que iban a haber sorpresas. Pero en ese día, cuando llegue ese día, no, nadie quiere tener esa sorpresa. No, queremos estar seguros. Queremos tener esa convicción de que estamos haciendo lo correcto y de que Dios comprueba o vindica eso. Porque una persona puede decir, bueno, yo lo estoy haciendo porque dice la Biblia, pero cuando Dios lo vindica, cuando Dios lo comprueba, en la palabra dice Dios, que Dios respalda su palabra. Lo dijo el mismo Dios, dijo, yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. Entonces, cuando decimos que creemos esto, tenemos que respaldar esa palabra de que creemos y la ponemos por obra. Porque tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor, el ejemplo de nuestro Padre. Nosotros humanamente, en lo natural, seguimos el ejemplo de nuestros padres. Muchas veces el padre es borracho, los hijos también son borrachos. El padre es boca sucia, le gusta estar diciendo palabras torpes, el hijo también las dice. Pero cuando aquel padre es una persona correcta, responsable, el hijo también es igual. Cuando el padre es creyente, el hijo también está buscando siempre la palabra o por lo menos escucha la palabra y esa enseñanza queda allí. Entonces así tenemos que hacer con Dios. Todo lo que vamos a hacer debemos preguntarnos, ¿lo haría el Señor Jesús? Cada vez que nosotros vamos a hacer algo al Señor Jesús, el Señor Jesús le hizo esa pregunta a Marta, ¿crees esto? Y ella lo creyó. Entonces vinieron las cosas a acontecer, vino lo que el Señor le estaba diciendo que iba a hacer, vino a cumplimiento. Si yo le hubiese dicho, no, yo no fui enseñado así, yo no creo eso, no, mire lo que ella dijo. Vamos a buscarlo nuevamente acá en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 26. Juan capítulo 11, versículo 26, 25 y 26. Entonces, cuando el Señor nos haga esa pregunta a nosotros y nos diga, ¿crees esto? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Estaba yendo a como ella había sido enseñada. El Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjese la respuesta que le dio Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Y esto dicho, se fue y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo, el maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, se levantó prestamente y viene a él. Que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, se derribó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en el espíritu y se turbó. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dicen, Señor,
ven y ve. Y lloró Jesús. Le dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Entonces ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que este no muriera? Empezaron los burladores. Estos son los burladores de los que habla la Biblia. Y hoy en día siguen habiendo burladores. Gente que se burlan de las manifestaciones de Dios. Gente que se burlan de los creyentes. De los que dicen que creen esto. Ellos se burlan de eso. Hay mucha gente en esa condición que sin saberlo están cumpliendo lo que dice la palabra. La palabra dice que en los últimos tiempos habrían burladores. Y quizás en otros tiempos habían burladores, pero en este tiempo es el colmo. Usted va a la calle, a la ciudad, y empieza a preguntarle a la gente, empieza a indagar, usted se da cuenta que son burladores. Empiezan a burlarse del Señor y dicen creerle al Señor, pero andan todos asustados, andan temerosos. ¿Por qué van a temer? Si tenemos al vencedor de nuestro lado, al que tiene poder para dar la vida y para quitarla. ¿Por qué vamos a temer? Si el Señor permite que cualquiera de nosotros parta, que se vaya con una enfermedad, con lo que sea, que así como pasó con los profetas de la antigüedad, si lo permite, es porque es mejor para nosotros, porque la palabra de Dios nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero es a los que aman a Dios y los que conforme al propósito son llamados. Entonces, si usted está seguro que ama a Dios, examine su vida. ¿Está obedeciendo? Porque amor es obediencia. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si usted está desobedeciendo, aunque sea un pedacito, una parte muy pequeña de la palabra, entonces usted está del lado afuera. Pero Dios está dándole, está diciéndole estas palabras, porque Él quiere que usted regrese. Quizás usted estaba en el mundo, Dios lo sacó, lo limpió y estaba en los caminos del Señor, pero se descaminó. Pasó lo que dice la palabra. El perro vuelve al vómito. Y como dijo el profeta en un mensaje, en el mensaje aquí lo tengo, entrando en el espíritu, si ese perro, eso que se comió, le dio vómito, lo enfermó, y se lo vuelve a comer, entonces eso le va a causar lo mismo, le va a dar vómito de nuevo. Entonces así es con el creyente o con la persona, que Dios lo saca del mundo, de la suciedad, del vómito, de lo inmundo, Dios lo saca a lo limpio, a lo santo, pero regresa allá. ¿Qué cree usted que va a pasar? A la corrupción allá. ¿Qué cree que va a pasar? Va a volver a la misma corrupción. Es peor, es más. Regresa peor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que cuando el espíritu malo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa la halla adornada, barrida y vacía. Y dice, voy a buscar 7 peores que yo. Y entra con los otros 7, que serían 8 con él. Y los hechos postreros son peores que los primeros. O sea que cuando estaba en el mundo, el primero que no conocía al Señor, hacía cositas malas por allá, el Señor le quitó eso. Cuando regresa al mundo, va a hacer cosas peores que las que hacía antes. Pero el Señor no quiere eso para nosotros. El Señor nos los dice como advertencia, para que nosotros ni siquiera pensemos en regresar allá. Porque de aquel lado, ahí está lo inmundo. Yo siempre veo esto así como la escritura que habla del rico cuando estaba en el infierno y Lázaro en el paraíso. Que dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua para que moje mi lengua, para que me calme de este tormento. Y Abraham le dijo, no, él no puede pasar para allá, ni de allá puede pasar nadie para acá, porque hay una grande cima entre nosotros. Una cima con ese es para abajo, es un abismo,
lo que había allí, nadie podía pasar, nadie podía atravesar. Entonces, así, es en lo espiritual, cuando una persona está en el mundo, está de aquel lado. Cuando está en lo espiritual, en las cosas de Dios, está de este lado. Entonces, Dios le dice a usted, ¿crees esto? Y si usted lo cree, entonces abóquese a vivir la palabra, haga lo correcto, haga como lo que Dios le está pidiendo que usted tiene que hacer. Y como le dije hace unos momentos, Dios te dice cuál es tu problema, o sea, le da el diagnóstico, Dios le dice cuál es el diagnóstico, que usted dice que cree y no cree de verdad, porque no vive la palabra, Dios le dice, empieza a vivir la palabra. Y no solamente le da el diagnóstico, le da la solución, le da la medicina, le dice, ¿qué tienes que hacer? Desechar todas esas cosas, desechar el temor, desechar ese estatus religioso que has alcanzado. Desecha eso es basura para Dios. Y empieza a creer. Y si tienes que arreglar con alguien, hazlo. Y si tienes que doblegarte tú mismo, hazlo. Eso es humildad. Bota ese orgullo. Y empieza a decirle a la gente, estos hermanos están en lo correcto. Yo lo creo. Ahora sí lo creo, porque el Señor me lo reveló. Pero de verdad tiene que ser revelado en su corazón. Usted tiene que pedírselo a Dios. Dígale sinceramente, Señor, yo hablé en contra de esto, pero ahora estoy viendo que yo estoy viendo que la cosa está en la Biblia, es bíblico, está en el mensaje. Señor, revélame. ¿Dónde está la verdad? El Señor lo va a hacer. Si usted se lo pide sinceramente, con el corazón a Dios, Dios le va a revelar esa palabra, le va a revelar estas cosas de las que estamos hablando. Y cuando lo haga, usted va a ir confiadamente a decirle a aquellos que lo oyeron cuando usted contrariaba, usted le va a decir, mire, yo me equivoqué, yo estaba equivocado. No importa que pierda el estatus, que importa que pierda la posición de líder que tenía, no me importa. Yo estaba equivocado y lo reconozco. Y de ahora en adelante voy a caminar en la verdad y voy a decir lo que es correcto. Y voy a creer lo que dice Dios. Porque es la única forma, es la medicina que Dios le ofrece, es la única forma de empezar a caminar correcto con el Señor. Bueno, hemos llegado al final del servicio, no sin antes hacerle nuevamente la pregunta a usted que me está escuchando. ¿Crees esto? Si su respuesta es sí, nuevamente le decimos, vívalo. Vívalo para que cuando usted esté en la presencia del Señor, el Señor no le vaya a decir como le dijo a aquella gente, no los conozco. No, que el Señor le diga, ven, hijo mío, ven, siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que dice la palabra, esa es la promesa para nosotros. Y tenemos acá una escritura como regalo en el libro vamos a hacer la oración primero y después leemos esta escritura. Vamos a orar para despedirnos y aquellos que hayan tomado decisión por el Señor en el día de hoy, levante sus manos allí donde está y vamos a orar. Padre bendito, Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, estamos agradecidos, Padre, por tantas palabras de amor, Señor, por tu misericordia, Señor, porque nosotros no nos hemos ganado nada, nosotros no nos merecemos nada de lo que tú nos das, Señor, y tú nos das lo mejor, que es tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Estamos agradecidos, Señor, y lo vivimos, Señor, y lo testificamos con nuestras vidas, de que estamos creyendo esto, Señor, de que estamos creyendo que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, de que tú fuiste, Señor, el que constituiste esos 5 ministerios, de que tú fuiste el que diste esos dones, Señor, nos los has dado y cada uno de nosotros podemos experimentarlo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos nuevamente en tus manos para tu gloria y tu honra, ponemos en tus manos a nuestros amigos y hermanos que están escuchando este servicio, Señor, para que tú sigas obrando en sus vidas, para que cuando tú les hagas la pregunta a ellos puedan decir, sí lo creo
y puedan demostrarlo con sus propias vidas. Señor, acepta, Señor, a estas vidas, Señor, que en este día te han aceptado. Perdona sus pecados, Señor. Bórrale todas tus transgresiones, Padre Santo, que de ahora en adelante, Señor, ellos puedan decir: ¿qué estaba haciendo yo? ¿Dónde estaba yo? Estaba haciendo cosas indebidas. Yo no he debido hacer eso. Me arrepiento de eso, Padre. Que esas sean sus palabras, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nuevamente, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú sigas obrando por medio nuestro, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a leer la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 27 al 29. O vamos a leer, no, vamos a leer esa. Vamos a leer Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Esa sí la vamos a leer. Dice la palabra: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Le podemos decir, los demonios creen y tiemblan, pero el creyente, el que cree en Dios, el cristiano, cree y obedece, cree y ejecuta y vive la palabra. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.